ubicadas en el polígono número 6 y el asesinato del compañero José Corrales Almejo. Por obvio de tiempo, ¿verdad?, quisiera pasarle la palabra al profesor Ignacio Acosta Montes, quien es el líder histórico del movimiento antorchista en Baja California, pero que al día de hoy y desde el mes de diciembre ha estado fungiendo como delegado municipal de la Presa Este, y por tal razón hasta este momento pues no tiene ninguna relación en cuanto a la dirigencia de las acciones del movimiento antorchista, pero pedimos que estuviera presente para dar a conocer como autoridad la situación que está viviendo en este lugar. Sí, bueno, muchas gracias. Agradezco el espacio que me brinda en esta ocasión mi organización, el Movimiento Antorchista, para poder platicar con ustedes. Es una oportunidad para mí muy valiosa. Poncho decía como autoridad, pero francamente también hasta en lo personal me interesa dejar bien clara ante la opinión pública cuál ha sido mi papel o el rol que juego en esta situación que se ha venido dando lamentablemente dentro de la demarcación Presa Este. En primer lugar, me interesa subrayar que de ninguna manera he alentado, he permitido siquiera alguna invasión que se haya suscitado en esta demarcación municipal desde el 1 de diciembre. No hay un solo acto de invasión que haya ocurrido en la delegación Presa Este de esa fecha para acá. También me interesa dejar bien claro que durante los años que me ha tocado encabezar la lucha de Antorcha, tampoco existe una invasión en la Presa Este. Hay definitivamente una serie de versiones de las invasiones de Antorcha en la Presa Este, que Antorcha ha invadido terrenos en diversos lugares de Tijuana, encabezados por el que era en su momento el dirigente de Antorcha, su servidor. Pero yo reto a quien quiera que sea a que demuestre que hay una invasión promovida por Antorcha. Antorcha ha representado invasores como los del Arroyo a la Mar, y yo en lo personal estoy orgulloso de que logramos que familias que tenían muchos años en el Arroyo a la Mar viviendo en condiciones indignas, hoy tienen un pedazo de Tijuana que nadie les regaló, porque tampoco nunca hemos logrado ni pedido que les regalen nada a nadie. De tal manera que se ha venido tejiendo una leyenda negra, pero que no tiene ningún sustento. Yo quisiera que alguien en concreto diga, aquí está, como es el caso de Camino Verde, por ejemplo, que se dice nace de una invasión, que diga, aquí hay una colonia que nació de una invasión de Antorcha. Ni una sola. La colonia Antorcha Campesina 1, la colonia Antorcha Campesina 2, la Joya, estas tres ubicadas en la zona de playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos, la colonia Unión Antorchista en la Presa Este, una sección de Girasoles, la colonia Margarita Morán, la colonia Lomas del Pedregal. Todas estas son colonias que han surgido en convenios con el gobierno municipal, con la promotora municipal, ahora como se le llama a lo que antes era el Fiduced o FIM después, que han surgido en convenios con lo que antes era la INET, después INDIVI, todas ellas dentro de la regularidad. La única colonia que a la fecha sigue siendo irregular es la Unión Antorchista, pero porque está o quedó realmente en medio de un conflicto legal al dotarse al ejido Ojo de Agua de una ampliación de ejido en 2012. Entonces, decía yo, esto es lo primero que a mí en lo personal me interesa, que quede bien claro ante los medios de comunicación, que no hay tales invasiones, ni mucho menos, por lo tanto, a su servidor se le puede catalogar de protector o promotor de invasiones. La segunda cuestión que a mí me interesa también dejar bien claro es que en el polígono número 6 del ejido Ojo de Agua, que es donde ocurrieron los lamentables hechos del 29 de abril, no hubo un desalojo. Desgraciadamente, cuando la gente escucha desalojo, lo que entiende, lo que llega a su imaginación es que hubo una orden judicial para sacar de un predio del cual querían apropiarse ilegalmente a un grupo de personas. Esto es lo que piensan muchos. Mucha gente, con lo que se ha venido difundiendo en los medios,
Y obviamente yo entiendo a los medios, pues es la versión que les ha llegado y es la que reproducen. Hay una fuente que se hace responsable de esas declaraciones y entonces dicen, en un intento de desalojo hay agredidos, hay quemazón de carros, de casas y hay un muerto. Pero, insisto, la gente tiende a pensar que fue una orden de un juez que dijo recuperen los predios de un particular, pero no fue así. Las familias que resultaron agredidas el 29 de abril tenían meses viviendo en ese terreno por acuerdo del propietario de ese terreno, que es el ejido Ojo de Agua. Por lo tanto, tampoco es que haya habido un enfrentamiento ni tampoco por quererse aprovechar de un terreno, por quererse apropiar de un terreno, que es otra versión que corrió, que los dueños de un terreno repelieron el intento de antorchistas que querían apropiarse de un predio. Entonces eso también es totalmente falso. Esas familias tienen meses viviendo ahí, algunas tienen años. El polígono 6 del ejido Ojo de Agua está ocupado desde 2012 y es a fines del año pasado que algunas familias ya ocuparon la última parte del polígono que estaba sola, que es en la que se dio el conflicto, en la que se dio una agresión realmente el 29 de abril. Una agresión que es de un solo lado. Ningún juez en su sano juicio va a ordenar la recuperación de un predio a la 1 de la mañana. Eso lo hacen a la luz del día los jueces, los organismos, las autoridades, los cuerpos policíacos, pero lo que ocurrió en esa madrugada pues fue una agresión de delincuentes. Por lo tanto, la delegación Presa Este, que tiene al frente como encargado de despacho a su servidor, no ha promovido invasiones, no ha utilizado a los cuerpos policíacos para que protejan a invasores. Es más, los delegados, ningún delegado tiene mando sobre la policía municipal. Ellos obedecen directamente al señor secretario de Seguridad Pública Municipal. Entonces, no hay tal. Yo reto a quien haga estas afirmaciones y les pediría que en lo sucesivo se las demandaran, pues que aporten pruebas, ¿verdad? Porque definitivamente esta a mí me parece solo una maniobra política. Una maniobra política que empezó desde días antes de la agresión del 29 de abril, cuando en comunicados que firmaron Erika Santana y otras personas, lo que se ponía en primer lugar no era la recuperación de supuestos predios invadidos, sino lo primero que venía en la carta que le dirigen al gobernador Francisco Vega es que se destituya a Ignacio Acosta. La presión para el presidente municipal ha sido que se destituya a Ignacio Acosta. Aquí hay un chantaje político. Chantaje es buscar algo indebido utilizando medios indebidos, y eso es lo que pretende esa gente. Destituirme de la delegación Presa Este, chantajear, presionar al presidente municipal para que me destituya, que es el que está facultado, puesto que él me nombró encargado de despacho, y ojalá el presidente tenga el criterio suficiente, tenga también yo lo diré con todas sus letras, y hay que me disculpe, señor presidente municipal, tenga la valentía suficiente de que les exija que se demuestre que yo tengo alguna responsabilidad antes de tomar una acción en ese sentido, porque de otra manera solamente quedará claro que lo que ha habido aquí es una maniobra que busca desprestigiar a su servidor y busca desprestigiar al movimiento antorchista. Vemos con mucha preocupación cómo se siguen sucediendo notas que hablan de la agresión de los antorchistas. Hoy yo leía una en Uniradio, no sé si haya alguien de Uniradio, donde vuelven a poner esto como nota. Poca vigilancia ante agresiones de antorchistas, pero los antorchistas no han agredido a nadie. Si son las víctimas, se ha llegado a la calumnia criminal indignante, que a mí, en lo personal, a mí me revuelve la entraña de decir que la persona que falleció se dio un balazo a quemarropa el 29 de abril, el joven José Corrales Almejo. Creo que hay toda una tenebra muy poderosa donde hay seguramente actores muy fuertes buscando por diferentes medios empañar el trabajo que venimos haciendo en la delegación, una delegación que yo recibí en ruinas y que poco a poco hemos ido dignificando. Hay algunos medios de comunicación que nos hicieron favor de acompañarme en los primeros días de diciembre, cuando hicimos la presentación al frente de la delegación,
que pueden constatar cómo esa delegación, si la vuelven a visitar ahorita, es diferente, que pueden constatar cómo ahí donde estaban todos los vehículos descompuestos, ahora la gran mayoría ya está funcionando. Una delegación que no contaba ni con motoconformadora, ni grúa para arreglar el alumbrado, ni camión, un solo camión para la recolección de la basura, ahorita ya está funcionando. No había un solo vehículo para trasladar al personal a las colonias. Una delegación tan extensa estaba totalmente inmovilizada y la hemos venido poniendo en marcha. Y en buena parte, lo debo decir, con recursos propios. Y desde ahí también reto a quien diga que hemos canalizado los recursos de la delegación hacia Antorcha, que lo pruebe. Ahí está el tesorero municipal que sabe cuánto dinero le han dado a la delegación, y yo puedo decir cuánto yo personalmente le he metido a la delegación. Prácticamente todo mi salario lo he metido a la delegación y lo puedo comprobar, para arreglar los vehículos, el parque vehicular con que contamos, para realizar eventos donde no hemos tenido ningún apoyo y sin embargo tratamos de darle respuesta a la ciudadanía. Esta era la parte que a mí, pues en lo personal, me interesaba dejar clara. Ojalá se pudiera enriquecer, se pudiera completar con las diferentes preguntas, con las diferentes inquietudes que ustedes tienen. Yo, créanme que les tengo mucho respeto, sé que son personas muy informadas y que por lo tanto, de alguna manera a mí, si me hacen algún cuestionamiento, me ayudarán también a informar mejor a la opinión pública, que es lo que más me importa. Yo supongo, en ese sentido, ¿descarta renunciar? Sí, yo no voy a renunciar. Yo no tengo ninguna razón para renunciar. Yo no he cometido ningún ilícito. Sé que hay gente que está muy interesada en que yo caiga, pues ya lo han dicho, le han dirigido cartas al gobernador, atropellando incluso la Constitución política del Estado y de la República. Le piden al Ejecutivo Estatal que le dé instrucciones, eso dice la abogada Erika Santana, que le dé instrucciones al municipio para que me destituya, ¿verdad? Entonces, no, de ninguna manera. Estaba aquí el señor. Sí, tengo dos. ¿Cuáles considera usted que es el objetivo por desacreditar Antorcha Campesina, quitarlo usted? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Y lo segundo, en torno a lo ocurrido en que dicen no es desalojo, pero las autoridades de justicia de la Subprocuraduría en la conferencia mencionaban que llegaron, o que al menos 2 personas acreditan con documentos ser propietarios de esa zona que está siendo invadida, lo digo entre comillados porque no me consta, los terrenos, y que uno de esos propietarios es el que realizó este desalojo, lo reitero otra vez entre comillas, del grupo. ¿En base a qué salen estas personas acreditando que son propietarios? En caso de ser ellos propietarios, ¿cómo acredita Antorcha Campesina que no está invadiendo? Sería en ese sentido las dos temas. Bueno, en la primera, ¿qué interés en frenar el desarrollo de Antorcha? Bueno, yo creo que Antorcha viene desarrollando un trabajo muy importante en el Estado. Antorcha en unos años ha crecido de ser un grupo pequeño que nació en la colonia Planicie, aquí en Tijuana, ¿verdad?, a ser una organización que tiene presencia desde el Valle de San Quintín hasta el Valle de Mexicali, ¿verdad?, con una presencia importante. Antorcha tiene programado celebrar su 10º aniversario en la zona este con 10,000 personas. Antorcha tiene programado celebrar su aniversario en Mexicali, aquí está Dioscoro, que es el dirigente allá, con 15,000 personas en la Plaza Calafia. Es una organización que definitivamente viene adquiriendo un peso importante. El año pasado en la calle Segunda reunió casi 15,000 personas para celebrar su aniversario. Entonces, Antorcha fue un factor decisivo para que ganara Juan Manuel Gastelum. Dada la situación que se dio en los pasados comicios, Antorcha fue fiel de la balanza, quizá no porque tenga la fuerza más grande, no la tiene de ninguna forma, pero tuvo una fuerza suficiente, dado ese equilibrio de fuerzas que se dio entre las 3 contendientes principales, para poder inclinar la balanza, en este caso hacia el Partido Acción Nacional. Entonces, creo que eso hace que se convierta pues en un actor político que pisa callos, que de alguna manera viene adquiriendo relevancia, y que, lo diré, incluso dentro del propio Partido Acción Nacional, hay actores políticos que no quisieran que Antorcha crezca más, porque consideran que, saben que Antorcha no es panista, saben que Antorcha no tiene firmado un compromiso de seguir trabajando con el PAN de aquí hasta todos los procesos electorales que vengan, y que por supuesto están preocupados de que esta organización venga adquiriendo esa relevancia. ¿Son solamente panistas?
No, ¿Quiénes están priistas. detrás, digo? Bueno, nosotros vimos a Erika Santana, que fue la coordinadora de René Mendívil, ¿verdad? En las pasadas elecciones. Entonces, por supuesto que hay grupos políticos de diferentes signos, que incluso a veces se alían, ¿eh? A veces dice uno, es que es el PRI y el PAN, y sin embargo, se convierten en el PRIAN, como han dicho. En el caso del PAN, ¿quién es? Bueno, yo no tengo ahorita todavía elementos contundentes, ¿verdad? Nosotros estamos también haciendo nuestras indagaciones y lo vamos a dar a la luz pública, ¿verdad? En cuanto tengamos las pruebas suficientes, porque no nos gusta estar hablando, a mí no me gusta estar hablando en el aire. Sobre la segunda cuestión, ¿qué pasa con la cuestión de la propiedad? Bueno, yo me atrevo a decir que no hay invasión porque el ejido Ojo de Agua, en un acta de asamblea del 13 de diciembre de 2014, en donde estuvo presente Gilberto Covelli, delegado de la CORET, toma el acuerdo de que todo el polígono 6 del ejido se habite. Originalmente estaba habitado una parte, la mayor parte del polígono 6, y en esa asamblea el ejido decide que se regularice con CORET todo el predio y que por lo tanto todo sea habitacional. Entonces es con base en este acuerdo de asamblea del ejido, con presencia del delegado estatal de CORET, con el cual entran en posesión estas personas. Ellos ya tenían meses y la primera de las denuncias que menciona el subprocurador tiene menos de un mes. Es decir, si ellos fueran propietarios, lo primero que tenían que haber hecho es inconformarse con la resolución presidencial que dotó al ejido de esta extensión de tierra y que se ejecutó en 2012. Ellos, nos dicen las autoridades agrarias, ninguno de los supuestos dos propietarios que menciona el señor subprocurador, ninguno interpuso ningún recurso contra la resolución presidencial. Se ejecuta y dicen que está vigente. Eso nos dicen las autoridades del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y de la propia SEDATU y de INSUS, como se llama lo que antes era CORET. Entonces, por esa razón yo considero que no hay tal. Ahora, si el subprocurador dice que uno de los denunciantes es el que agredió a las personas, pues está reconociendo que tiene identificado al autor intelectual de intento de homicidio, porque ahí quemaron casas donde había gente durmiendo. Ahí hay un atentado contra la vida de esas personas que estaban indefensas. Si el subprocurador dice que tiene identificado que uno de ellos es el que ordenó, contrató a rufianes para que a las sombras de la madrugada fueran a quemar casas, destruir carros, pues lo que tiene que hacer es proceder. Entonces, creo que ellos tendrán que acreditar la propiedad. Yo hablé con el subprocurador, a mí me interesa, por supuesto, el tema, y él lo que me dijo es que ni siquiera sabe que si los predios a los que ellos se refieren coincide con el que está ocupado en el polígono 6 del ejido Ojo de Agua. Entonces, que eso todavía estaba en investigación, ¿verdad? Es lo que yo sé. Gracias. Señor, si tiene todos esos elementos que usted menciona, ¿cómo cree usted que está actuando la justicia en torno al asesinato y los daños ocasionados a la familia de Torres? Bueno, yo debo decir, aunque a lo mejor no me corresponda, pero como luego dice el propio presidente municipal, como ciudadano lo que puedo yo decir es que es indignante. Es indignante que hayan detenido a la persona que iba manejando una maquinaria que aplastó 15 carros, que tumbó varias casas en la madrugada, que lo haya detenido la policía municipal, lo haya presentado a las autoridades ministeriales y lo hayan dejado libre, ni siquiera sujeto a proceso. Que no investiguen, detuvieron la máquina, que no digan de quién es el dueño de la máquina. Eso deberían de verlo airado. ¿Cómo llegó esa máquina ahí? ¿Quién la contrató? ¿Por qué con total impunidad destruye 15 vehículos, lamentablemente de familias tan humildes, que muchos de ellos ni siquiera van a poder acreditar la propiedad de sus vehículos? Todos sabemos que muchas familias de las colonias tienen un carrito chocolate, ¿verdad? Y que ya perdieron a lo mejor un patrimonio que les costó muchísimo poder construir y que desgraciadamente no tienen la regularidad suficiente para poder demostrar la propiedad y exigir que se resarce el daño. Pero aunque la tuvieran, el hecho es que no hay elemento porque soltaron al que llevaba la máquina, insisto, ni sujeto a proceso. Es indignante que estén manejando que este hombre se mató solo, ¿verdad? Estoy realmente ¿Usted cree que la indignado. justicia está encubriendo a alguien? Bueno, nos parece que hay muchas omisiones. El subprocurador decía que esto era porque así se habían integrado los reportes iniciales de la policía, que ellos simplemente
pues partieron de lo que les dio la policía municipal, pero yo creo que ustedes que tienen tanta experiencia en esto saben cómo se manejan esas investigaciones y esos IPHs. Muchas gracias. Adelante, sí, Lorenzo. ¿Habrá panistas detrás de la inconformidad porque lo nombraron delegado en... Sí los hay, eso desde el principio. ¿Por qué el presidente municipal no sometió a cabildo desde un principio junto con los otros 8 delegados a su servidor? Bueno, pues porque la situación política él consideraba que no lo permitía. Yo creo que el presidente municipal tiene el respaldo de los regidores panistas. A mí no me parece que, y ustedes lo ven, que las diferentes determinaciones que ha ido tomando él a lo largo del trienio, en estos inicios del trienio, pues creo que cuentan con el respaldo de la mayoría, pero seguramente hay dentro del PAN quien no está conforme, quienes consideran que ellos tienen más méritos para ocupar la delegación presa y que de alguna manera le quieren cobrar factura al presidente y por eso pues tratan de denostar y denigrar mi actuación. Por eso le están poniendo piedritas en el camino a usted. Sí, piedritas y asumiendo ese dicho que dice que hay que aventar lodo que algo ha de quedar, ¿no? Entonces, nosotros estamos para aclarar lo que sea necesario y muy tranquilos porque tenemos todos los elementos para probar, como digo, que no ha habido tal desvío de recursos como han dicho a favor de Antorcha, porque para empezar ni ha habido recursos, ¿verdad? Más bien yo quiero decirles que a mí como delegado Antorcha me está apoyando. Antorcha ha canalizado, ya tiene etiquetados 40 millones de pesos que gestionó directamente la Diputación Federal antorchista, son 6 diputados federales y ellos sin ser ninguno de Baja California le están poniendo ya 40 millones que ya están etiquetados en obras específicas, por ejemplo un puente que se va a construir en el Corredor 2000, por ejemplo un narcotecho para la preparatoria Lázaro Cárdenas de Lomas Virreyes. Ese ya está etiquetado y son recursos gestionados por Antorcha comprobables. El acceso a terrazas es ahorita una vergüenza y ese hay más de 4 millones para rehabilitarlo, dignificarlo con recurso gestionado por Antorcha. Es decir, nosotros no llegamos a ver qué le saqueamos a la delegación, sino al contrario, a ver cómo ayudamos más a la gente que vive en esta demarcación. Y así como puedo decirles, ya tenemos 40 millones gestionados por Antorcha para la delegación, también les quiero decir que también ha tocado andar gestionando en instancias estatales. Yo no he asumido la posición de no me toca. Por ejemplo, se destruyó el acceso a Villas del Campo, nota a la que le dieron cabida a muchos medios porque pues era un asunto delicado, son 20,000 familias las que viven ahí y ya investigando no era el municipio, era el gobierno del estado y allí estuvimos insistiendo con SIDUE hasta que empezaron a arreglar este acceso a Villas del Campo. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo y creo que es muy transparente. Profe, ¿ha hablado usted con el alcalde? ¿El alcalde le ha mencionado algo? Y si cree que cuenta con el apoyo del alcalde para continuar como delegado en la presa Bueno, mi alcalde no me ha dicho nada, ¿verdad? No me ha dicho nada. Yo creo que se puede interpretar de las dos formas su silencio, ¿verdad? Creo que está reservándose el tomar una posición, pero yo creo que debe hacerlo conforme a la verdad, debe de hacerlo con los elementos suficientes. Yo en todo caso solo lo llamaría que no se deje llevar por chantajes, como digo, porque el que estén manejando los hechos lamentables del 29 de abril para pedir mi destitución, el alcalde mejor que nadie sabe que un delegado no tiene atribuciones para inclinar esa situación a favor o en contra de alguien. Mencionaba usted que no va a renunciar, profe, pero si le piden la renuncia. Si me la piden no la voy a dar, ¿verdad? En todo caso que él me destituya, si ese fuera el caso, creo que eso sería lo correcto, porque si yo renuncio es estar aceptando que cometí algo ilegal y yo no he cometido nada ilegal. Gracias. Esto quiere decir, profesor... Bueno, no la he visto, ¿qué hubo? Cortés,